control de la actividad de producción, más conocido como CAP, se encarga de vigilar la actividad real de fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Esto implica que la planificación ya ha sido realizada y que la orden real para manufacturar el producto o prestar el servicio ya se ha ejecutado. El control de planta es el conjunto de actividades, métodos y sistemas utilizados para lograr ese objetivo. La lista de despacho. Como su nombre lo indica, esta lista constituye una relación de las tareas a ejecutar en un centro de trabajo dado, de acuerdo con el orden en que deben realizarse. En muchos casos, la lista ofrece también otros datos útiles, como por ejemplo, estimados de tiempo, información de procedimiento, tamaños del lote, el lugar o centro de trabajo al que se desplazará el trabajo después del procesamiento. Y finalmente, las tareas que se esperan serán reemplazadas al centro de trabajo en cierto periodo específico. El diagrama de Gantt es una sencilla herramienta visual que sirve no solo para programar el trabajo de acuerdo con las prioridades, sino también para evaluar rápidamente el estado de todas las tareas, tanto para conocer al instante su situación como para modificar el orden de prioridad según se necesite. Los diagramas de Gantt muestran gráficamente el trabajo a realizar, una expectativa de tiempo requerido, los tiempos iniciales y finales y, por lo general, el estado del trabajo. La asignación de prioridades al trabajo que se realiza en un centro del trabajo. Algunas reglas necesarias son las siguientes. Fecha de vencimiento, conocida también como fecha de vencimiento más próxima. Como indica su nombre, esta regla selecciona la tarea cuya fecha de vencimiento sea más próxima, a fin de ejecutarla primero. Tiempo de procesamiento más corto. Las tareas se organizan en orden de prioridad de acuerdo con el tiempo de procesamiento estimado. Para realizarlas, la tarea con el tiempo de procesamiento más corto se coloca en primer lugar de la lista. Holgura total. La regla consiste en seleccionar aquellas tareas que permitan el menor tiempo de holgura y realizarlas primero, dado a que son las que se encuentran en el más peligroso de retraso si no se les atiende. Holgura de operación. En esta, la tarea con menor holgura total por operación se programa primero. Esto ofrece más información que la regla de holgura total. Primero en llegar, primero es ser atendido. En esta regla, como su nombre lo indica, el primero en llegar es el primero en ser atendido. Además, la utilizan organizaciones de servicios, bancos, tiendas minoristas, aunque muchas veces se debe a que no tienen alternativa. Proporción crítica. Esta regla indica que la tarea con menor proporción crítica debe programarse primero. Carga. El tiempo total estimado para finalizar todas las tareas. En un centro de trabajo específico suele denominarse carga del centro de trabajo. Muchas veces la carga se mide en unidades de tiempo, por ejemplo, horas de trabajo. Carga infinita. En este método, las tareas se cargan a un centro de trabajo que, de acuerdo con el momento en el que deben realizarse para responder a las necesidades del cliente, sin importar la respuesta de la capacidad ante dicha carga. En cierto sentido, las tareas se cargan bajo el supuesto de que el centro de trabajo cuenta con una capacidad prácticamente ilimitada. Carga finita. Este método implica que el centro de trabajo cuenta con una capacidad conocida, finita y sujeta a medición. Si el centro de trabajo tiene una carga que excede su capacidad en un periodo dado, el trabajo se desplaza al siguiente periodo. Hay dos métodos para cargar un centro de trabajo. Carga vertical. Se selecciona un centro de trabajo y las tareas se cargan en él una por una, de acuerdo con alguna de las reglas de prioridad. Carga horizontal. La tarea con la prioridad más alta se carga en cada uno de los centros de trabajo donde se requiera.
Luego se carga la siguiente tarea de la misma forma y así sucesivamente. Bueno, a continuación veremos un problema de programación. Como sabemos, la programación nos sirve para desarrollar un estimado de cuándo alcanzará la tarea un centro de trabajo determinado y de cuándo debe finalizarse el trabajo en él. También sabemos que hay dos métodos básicos para establecer estos estimados de tiempo. El primero, llamado programación inversa, que inicia el cálculo a partir del momento en que la tarea se vence y utiliza la información del tiempo de espera para retroceder hasta determinar cuándo llegará la tarea del centro de trabajo y cuándo deberá finalizarse. El segundo método, conocido como programación directa, funciona exactamente al revés, se inicia cuando la tarea se libera al proceso de producción. Y esto lo veremos en este problema. A continuación tenemos este siguiente problema de programación. Dice que se ha presentado un nuevo trabajo en la instalación de producción. Es el principio del día 143 y se asumen 8 horas de capacidad productiva disponibles por día. El trabajo consiste en la producción de 200 unidades. La siguiente lista presenta operaciones requeridas y los estándares de tiempo apropiados. Como podemos ver aquí en la lista de las operaciones requeridas y estándares de tiempo apropiados, tenemos el tiempo de configuración en horas y el tiempo de ejecución por unidades en minutos, el cual trasladamos a horas para felicitar las operaciones. Lo que buscamos nosotros es sacar el tiempo de espera total por las 200 unidades en cada una de las operaciones, y para esto lo que hacemos es básicamente una multiplicación del tiempo de ejecución por unidades por la cantidad de unidades producidas, que son 200, y a esto le sumamos el tiempo de configuración, y con eso obtenemos el tiempo de espera total por 200 unidades en cada una de las operaciones. Bueno, ahora este problema nos da dos incisos. En el inciso A, si la operación utiliza la programación directa y lanza la tarea a producción inmediatamente, ¿cuándo debería realizarse, suponiendo que la capacidad apropiada esté disponible cuando se quiera? En el inciso B dice que el cliente ha solicitado que el pedido se entregue el día 170. Si se utiliza una programación inversa a partir de ese día, ¿cuándo es lo más tarde que debería iniciarse la tarea? Nuevamente suponiendo que la capacidad apropiada esté disponible cuando se requiera. Para responder los incisos A y B, tenemos que hacer los siguientes cuadros, uno de programación directa y uno de programación inversa, pero iniciaremos con el de programación directa que responde la pregunta del inciso A. Para esto, en este cuadro tenemos la operación, el día que se realiza, las horas trabajadas, horas restantes del día y las horas restantes de la operación. Bien, ahora resolveremos esta tabla de programación directa, iniciando con la operación A. La operación A tiene un total de 13 horas para completar las 200 unidades. Iniciaremos el día 143 como nos indica el problema. Tenemos un total de horas trabajadas de 8 horas, ya que es el máximo de horas que se pueden trabajar al día. No tenemos horas restantes al día, dado que, como vimos, la operación A tiene un total de 13 horas. Y en horas restantes de operación se hace una resta. Restamos las 13 horas que se necesitan para la operación A menos las 8 horas que trabajamos. Nos da un total de 5 horas restantes para la operación. Ahora pasamos al día 144. En el día 144 iniciamos con las 5 horas que faltaban para terminar la operación A y nos da un total de 3 horas restantes y 0 horas restantes para la operación, y con eso concluimos la operación A. Ahora, continuando con la operación B, checamos en la tabla que la operación B necesita un total de 6 horas para terminar las 200 unidades. Dado que la operación A la terminamos en el día 144 con un sobrante de 3 horas en el día, la iniciaremos en ese mismo día la operación B, con las 3 horas que quedaron restantes. E igualmente haremos una resta. Al restar vemos que para terminar la operación B se requieren un total de 3 horas, por lo cual nos saltamos al día 145. En el día 145 iniciaremos las horas trabajadas con las 3 horas requeridas para terminar la operación B. Y vemos que tenemos 5 horas restantes del día, es decir que sobraron 5 horas. Y tenemos horas restantes de la operación de un total de 0. Ahora, iniciando la operación C, la iniciaremos el mismo día que terminamos la operación B, el día 145, con las 5 horas que quedaron sobrantes. Vemos que en la operación C se requiere un total de 17 horas para terminar las 200 unidades producidas. Igualmente hacemos la resta y nos da un total de 12 horas para terminar la operación. Con eso nos saltamos al día 146, iniciando
con las 8 horas trabajadas en su totalidad y igualmente hacemos una resta de las 12 horas que quedaron del día anterior y nos da un total de 4 horas para terminar la operación C, por lo cual nos saltamos al día 147, en el cual iniciamos con las 4 horas necesarias para terminar la operación C y tenemos un sobrante de 4 horas en el día y 0 restantes para la operación C, por lo cual la concluimos en el día 147. Bien, ahora empezamos con la operación D. La operación C terminó en el día 147 con 4 horas sobrantes y ese mismo día iniciaremos la operación D con esas 4 horas. Vemos que la operación D para concluir se necesitan un total de 27 horas. Hacemos una resta y vemos que las horas restantes para concluirla son 23. Nos saltamos al día 148, en donde ocupamos un total de las 8 horas que se pueden para trabajar en el día. Igualmente restamos y siguen faltando 15 horas para terminar la operación D. Saltamos al día 149. Igualmente ocupamos las 8 horas que se pueden trabajar en el día y volvemos a restar lo que quedó del día anterior. Nos da que para terminar la operación D restan un total de 7 horas. Saltamos al día 150 y ocupamos solamente las 7 horas que se requieren para terminar la operación D, con un sobrante de 1 hora. Y hasta ahí concluye la operación D. Ahora en la operación E vemos que la operación D terminó el día 150 con 1 hora sobrante. Iniciaremos la operación E en ese día, en el día 150 con esa hora que sobró. Vemos que para terminar la operación E es un total de 9 horas. Restamos y vemos que faltan un total de 8 horas para concluir la operación E. Saltamos al día 151, consumimos las 8 horas que se pueden consumir en el día y nos da un total de horas restantes del día de 0 y un total de horas restantes de la operación de 0 horas. Ahora en la operación F vemos que se requieren un total de 11 horas para terminarla. La operación E terminó en el día 151, lo que significa que nosotros nos saltamos al día 152 dado que nos sobraron horas en el día 151. Consumimos las 8 horas que se pueden consumir en el día, hacemos una resta igualmente de las horas necesarias para terminar las 200 unidades de la operación F y tenemos un total de 3 horas que faltan para terminar la operación. Nos saltamos al día 153, consumimos las 3 horas que requerimos para terminar la operación F y tenemos un sobrante en el día de 5 horas. Y con eso concluimos esta tabla de programación directa. Una vez terminada esta tabla de programación directa, podemos generar esta siguiente tabla, la cual nos indica cuándo cada operación terminará de manera satisfactoria la tarea que se encargó de producir las 200 unidades, lo cual nos ayuda a responder la pregunta del inciso A: ¿cuándo debería esperarse que se realizará suponiendo que la capacidad apropiada está disponible cuando se requiere? Ahora, continuando con el inciso B, nos dice que el cliente ha solicitado que el pedido se le entregue el día 170. Se nos dice que si se utiliza una programación inversa a partir de ese día, nos hace la pregunta de cuándo es lo más tarde que debe iniciarse la tarea, nuevamente suponiendo que la capacidad apropiada está disponible cuando se requiera. Para esto haremos exactamente la misma tabla que hicimos en el inciso A, solamente que empezando a partir del día 169, que es lo más tarde que se puede terminar la operación F, que es la última operación, pero se hace exactamente lo mismo que se hizo en el inciso A, solamente empezando desde la operación F y del día 169 hacia abajo. Igualmente nos ayuda a generar esta siguiente tabla, la cual nos muestra cuál es la fecha de compromiso de vencimiento y la fecha de compromiso de inicio de cada una de las operaciones, lo cual nos ayuda a responder la pregunta de inciso A de cuánto es lo más tarde que debe iniciarse la tarea, nuevamente suponiendo que la capacidad apropiada esté disponible cuando se requiera. En este caso, lo más tarde que se puede iniciar la tarea es a mitad del día 159. Y con esto se concluye el ejemplo del tema de programación. El control de la actividad de producción, más conocido como CAP,
se encarga de vigilar la actividad real de fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Esto implica que la planificación ya ha sido realizada y que la orden real para manufacturar el producto o prestar el servicio ya se ha ejecutado. El control de planta es el conjunto de actividades, métodos y sistemas utilizados para lograr ese objetivo. La lista de despacho. Como su nombre lo indica, esta lista constituye una relación de las tareas a ejecutar en un centro de trabajo dado, de acuerdo con el orden en que deben realizarse. En muchos casos, la lista ofrece también otros datos útiles, como por ejemplo, estimados de tiempo, información de procedimiento, tamaños del lote, el lugar o centro de trabajo al que se desplazará el trabajo después del procesamiento. Y finalmente, las tareas que se esperan serán reemplazadas al centro de trabajo en cierto periodo específico. El diagrama de Gantt es una sencilla herramienta visual que sirve no solo para programar el trabajo de acuerdo con las prioridades, sino también para evaluar rápidamente el estado de todas las tareas, tanto para conocer al instante su situación como para modificar el orden de prioridad según se necesite. Los diagramas de Gantt muestran gráficamente el trabajo a realizar, una expectativa de tiempo requerido, los tiempos iniciales y finales y, por lo general, el estado del trabajo. La asignación de prioridades al trabajo que se realiza en un centro del trabajo. Algunas reglas necesarias son las siguientes. Fecha de vencimiento, conocida también como fecha de vencimiento más próxima. Como indica su nombre, esta regla selecciona la tarea cuya fecha de vencimiento sea más próxima, a fin de ejecutarla primero. Tiempo de procesamiento más corto. Las tareas se organizan en orden de prioridad de acuerdo con el tiempo de procesamiento estimado. Para realizarlas, la tarea con el tiempo de procesamiento más corto se coloca en primer lugar de la lista. Holgura total. La regla consiste en seleccionar aquellas tareas que permitan el menor tiempo de holgura y realizarlas primero, dado a que son las que se encuentran en el más peligroso de retraso si no se les atiende. Holgura de operación. En esta, la tarea con menor holgura total por operación se programa primero. Esto ofrece más información que la regla de holgura total. Primero en llegar, primero es ser atendido. En esta regla, como su nombre lo indica, el primero en llegar es el primero en ser atendido. Además, la utilizan organizaciones de servicios, bancos, tiendas minoristas, aunque muchas veces se debe a que no tienen alternativa. Proporción crítica. Esta regla indica que la tarea con menor proporción crítica debe programarse primero. Carga. El tiempo total estimado para finalizar todas las tareas. En un centro de trabajo específico suele denominarse carga del centro de trabajo. Muchas veces la carga se mide en unidades de tiempo, por ejemplo, horas de trabajo. Carga infinita. En este método, las tareas se cargan a un centro de trabajo que, de acuerdo con el momento en el que deben realizarse para responder a las necesidades del cliente, sin importar la respuesta de la capacidad ante dicha carga. En cierto sentido, las tareas se cargan bajo el supuesto de que el centro de trabajo cuenta con una capacidad prácticamente ilimitada. Carga finita. Este método implica que el centro de trabajo cuenta con una capacidad conocida, finita y sujeta a medición. Si el centro de trabajo tiene una carga que excede su capacidad en un periodo dado, el trabajo se desplaza al siguiente periodo. Hay dos métodos para cargar un centro de trabajo. Carga vertical. Se selecciona un centro de trabajo y las tareas se cargan en él una por una, de acuerdo con alguna de las reglas de prioridad. Carga horizontal. La tarea con la prioridad más alta se carga en cada uno de los centros de trabajo donde se requiera. Luego se carga la siguiente tarea de la misma forma y así sucesivamente.
Bueno, a continuación veremos un problema de programación. Como sabemos, la programación nos sirve para desarrollar un estimado de cuándo alcanzará la tarea un centro de trabajo determinado y de cuándo debe finalizarse el trabajo en él. También sabemos que hay dos métodos básicos para establecer estos estimados de tiempo. El primero, llamado programación inversa, que inicia el cálculo a partir del momento en que la tarea se vence y utiliza la información del tiempo de espera para retroceder hasta determinar cuándo llegará la tarea del centro de trabajo y cuándo deberá finalizarse. El segundo método, conocido como programación directa, funciona exactamente al revés, se inicia cuando la tarea se libera al proceso de producción. Y esto lo veremos en este problema. A continuación tenemos este siguiente problema de programación. Dice que se ha presentado un nuevo trabajo en la instalación de producción. Es el principio del día 143 y se asumen 8 horas de capacidad productiva disponibles por día. El trabajo consiste en la producción de 200 unidades. La siguiente lista presenta operaciones requeridas y los estándares de tiempo apropiados. Como podemos ver aquí en la lista de las operaciones requeridas y estándares de tiempo apropiados, tenemos el tiempo de configuración en horas y el tiempo de ejecución por unidades en minutos, el cual trasladamos a horas para felicitar las operaciones. Lo que buscamos nosotros es sacar el tiempo de espera total por las 200 unidades en cada una de las operaciones, y para esto lo que hacemos es básicamente una multiplicación del tiempo de ejecución por unidades por la cantidad de unidades producidas, que son 200, y a esto le sumamos el tiempo de configuración, y con eso obtenemos el tiempo de espera total por 200 unidades en cada una de las operaciones. Bueno, ahora este problema nos da dos incisos. En el inciso A, si la operación utiliza la programación directa y lanza la tarea a producción inmediatamente, ¿cuándo debería realizarse, suponiendo que la capacidad apropiada esté disponible cuando se quiera? En el inciso B dice que el cliente ha solicitado que el pedido se entregue el día 170. Si se utiliza una programación inversa a partir de ese día, ¿cuándo es lo más tarde que debería iniciarse la tarea? Nuevamente suponiendo que la capacidad apropiada esté disponible cuando se requiera. Para responder los incisos A y B, tenemos que hacer los siguientes cuadros, uno de programación directa y uno de programación inversa, pero iniciaremos con el de programación directa, que responde la pregunta del inciso A. Para esto, en este cuadro tenemos la operación, el día que se realiza, las horas trabajadas, horas restantes del día y las horas restantes de la operación. Bien, ahora resolveremos esta tabla de programación directa, iniciando con la operación A. La operación A tiene un total de 13 horas para completar las 200 unidades. Iniciaremos el día 143 como nos indica el problema. Tenemos un total de horas trabajadas de 8 horas, ya que es el máximo de horas que se pueden trabajar al día. No tenemos horas restantes al día, dado que, como vimos, la operación A tiene un total de 13 horas. Y en horas restantes de operación se hace una resta. Restamos las 13 horas que se necesitan para la operación A menos las 8 horas que trabajamos. Nos da un total de 5 horas restantes para la operación. Ahora pasamos al día 144. En el día 144 iniciamos con las 5 horas que faltaban para terminar la operación A y nos da un total de 3 horas restantes y 0 horas restantes para la operación, y con eso concluimos la operación A. Ahora, continuando con la operación B, checamos en la tabla que la operación B necesita un total de 6 horas para terminar las 200 unidades. Dado que la operación A la terminamos en el día 144 con un sobrante de 3 horas en el día, la iniciaremos en ese mismo día la operación B, con las 3 horas que quedaron restantes. E igualmente haremos una resta. Al restar vemos que para terminar la operación B se requieren un total de 3 horas, por lo cual nos saltamos al día 145. En el día 145 iniciaremos las horas trabajadas con las 3 horas requeridas para terminar la operación B. Y vemos que tenemos 5 horas restantes del día, es decir, que sobraron 5 horas. Y tenemos horas restantes de la operación de un total de 0. Ahora, iniciando la operación C, la iniciaremos el mismo día que terminamos la operación B, el día 145, con las 5 horas que quedaron sobrantes. Vemos que en la operación C se requiere un total de 17 horas para terminar las 200 unidades producidas. Igualmente hacemos la resta y nos da un total de 12 horas para terminar la operación. Con eso nos saltamos al día 146, iniciando con las 8 horas trabajadas en su totalidad, y igualmente hacemos una resta de las 12 horas que quedaron
del día anterior y nos da un total de 4 horas para terminar la operación C, por lo cual nos saltamos al día 147, en el cual iniciamos con las 4 horas necesarias para terminar la operación C y tenemos un sobrante de 4 horas en el día y 0 restantes para la operación C, por lo cual la concluimos en el día 147. Bien, ahora empezamos con la operación D. La operación C terminó en el día 147 con 4 horas sobrantes y ese mismo día iniciaremos la operación D con esas 4 horas. Vemos que la operación D para concluir se necesitan un total de 27 horas. Hacemos una resta y vemos que las horas restantes para concluirla son 23. Nos saltamos al día 148, en donde ocupamos un total de las 8 horas que se pueden para trabajar en el día. Igualmente restamos y siguen faltando 15 horas para terminar la operación D. Saltamos al día 149. Igualmente ocupamos las 8 horas que se pueden trabajar en el día y volvemos a restar lo que quedó del día anterior. Nos da que para terminar la operación D restan un total de 7 horas. Saltamos al día 150 y ocupamos solamente las 7 horas que se requieren para terminar la operación D, con un sobrante de 1 hora. Y hasta ahí concluye la operación D. Ahora en la operación E vemos que la operación D terminó el día 150 con 1 hora sobrante. Iniciaremos la operación E en ese día, en el día 150 con esa hora que sobró. Vemos que para terminar la operación E es un total de 9 horas. Restamos y vemos que faltan un total de 8 horas para concluir la operación E. Saltamos al día 151, consumimos las 8 horas que se pueden consumir en el día y nos da un total de horas restantes del día de 0 y un total de horas restantes de la operación de 0 horas. Ahora en la operación F vemos que se requieren un total de 11 horas para terminarla. La operación E terminó en el día 151, lo que significa que nosotros nos saltamos al día 152 dado que nos sobraron horas en el día 151. Consumimos las 8 horas que se pueden consumir en el día, hacemos una resta igualmente de las horas necesarias para terminar las 200 unidades de la operación F y tenemos un total de 3 horas que faltan para terminar la operación. Nos saltamos al día 153, consumimos las 3 horas que requerimos para terminar la operación F y tenemos un sobrante en el día de 5 horas. Y con eso concluimos esta tabla de programación directa. Una vez terminada esta tabla de programación directa, podemos generar esta siguiente tabla, la cual nos indica cuándo cada operación terminará de manera satisfactoria la tarea que se encargó de producir las 200 unidades, lo cual nos ayuda a responder la pregunta del inciso A: ¿cuándo debería esperarse que se realizará suponiendo que la capacidad apropiada está disponible cuando se requiere? Ahora, continuando con el inciso B, nos dice que el cliente ha solicitado que el pedido se le entregue el día 170. Se nos dice que si se utiliza una programación inversa a partir de ese día, nos hace la pregunta de cuándo es lo más tarde que debe iniciarse la tarea, nuevamente suponiendo que la capacidad apropiada está disponible cuando se requiera. Para esto haremos exactamente la misma tabla que hicimos en el inciso A, solamente que empezando a partir del día 169, que es lo más tarde que se puede terminar la operación F, que es la última operación, pero se hace exactamente lo mismo que se hizo en el inciso A, solamente empezando desde la operación F y del día 169 hacia abajo. Igualmente nos ayuda a generar esta siguiente tabla, la cual nos muestra cuál es la fecha de compromiso de vencimiento y la fecha de compromiso de inicio de cada una de las operaciones, lo cual nos ayuda a responder la pregunta de inciso A de cuánto es lo más tarde que debe iniciarse la tarea, nuevamente suponiendo que la capacidad apropiada esté disponible cuando se requiera. En este caso, lo más tarde que se puede iniciar la tarea es a mitad del día 159. Y con esto se concluye el ejemplo del tema de programación.